Feliz martes 25 de julio tengan todos ustedes, queridos jóvenes de valor. Les acompaña su amigo Cote y la lección de hoy se titula Se fueron para siempre. A pesar de todas estas similitudes entre Jesús y los sacrificios del Antiguo Testamento siempre se quedaban cortos con respecto a la obra de Cristo. Fijémonos que las ofrendas por el pecado solo cubrían los pecados involuntarios, no los intencionales. Este tipo de perdón solo era posible a través de la sangre derramada de Cristo mismo, que estaba en un futuro lejano. Los israelitas solo tenían acceso a esta dimensión del perdón mediante la fe del Salvador pronto a venir. Nunca podría obtenerse por medio del sacrificio de animales, ni siquiera simbólicamente. Notemos que tanto la confesión como el arrepentimiento eran necesarios, pero no eran suficientes para garantizar el perdón de Dios. Eran esenciales, pero hasta que no se derramaba la sangre, el oferente no tenía la seguridad del perdón. La Biblia dice claramente que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Eso lo conseguimos allí en Hebreos 9:22. Esto se debe a que el pago que da el pecado es la muerte. Nuevamente, busquemos en Romanos 6:23 y allí lo consiguen. Y los sacrificios que simbolizaban a Jesús tenían que sufrir la muerte que el oferente debería haber sufrido. Tal vez nos estamos preguntando cómo podemos recibir hoy el perdón y la rectitud delante de Dios. Pues Levítico 4 lo deja muy claro. En primer lugar, debemos ser conscientes de nuestra culpa. En otras palabras, cuando nos presentemos ante el Señor, debemos confesar el pecado específico por el que deseamos el perdón. Por fe, en esencia, estamos poniendo nuestras manos sobre la cabeza de Jesús y transfiriéndole nuestra culpa. En la cruz, hace 2000 años, nuestro Señor Jesús tomó nuestra culpa y con su propia sangre pagó nuestra deuda por completo. Tanto nuestros pecados intencionales como no intencionales han sido perdonados y esto merece un amén. Pues tristemente hay muchas personas hoy en día que no conocen esta simple realidad. Muchos sufren trastornos psicológicos como resultado de los efectos de la culpa por los pecados, ya sea real o percibida. Muy a menudo intentamos encontrar la libertad de esa culpa en el diván de muchos profesionales, sin darnos cuenta de que la libertad de la profunda culpa espiritual como resultado del pecado solo se encuentra al pie de la cruz del Calvario, es decir, solo se encuentra a los pies de nuestro Señor Jesús. La Biblia enseña que la sangre de nuestro Señor Jesús puede limpiar la culpa de nuestra conciencia. Veámoslo en Hebreos 9:14. Y por supuesto, esto no significa que no hay lugar para consejeros psicólogos o psiquiatras. Pero por maravillosos que sean estos individuos, son totalmente incapaces de hacer lo que solo la sangre de Cristo puede hacer por nosotros. Al igual que el oferente en Levítico 4, después de poner nuestros pecados por la fe en Jesús, podemos caminar con la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y estamos libres de su culpa y de la vergüenza que produce. Tristemente hay muchos que tienen problemas para creer esto, porque sus sentimientos de culpa y vergüenza los mantienen en continua esclavitud de sus pecados. Pero cuando los pecadores se dan cuenta y entienden que el perdón es una promesa y por lo tanto se basa en la fe, no en los sentimientos, entonces comienzan a experimentar la alegría de tener sus pecados verdaderamente
borrados, es decir, se fueron para siempre. Miqueas 7:19 dice que cuando nos arrepentimos, Dios arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Alguien expresó en alguna oportunidad lo siguiente: cuando confesamos nuestros pecados, Dios los arroja al océano más profundo, donde desaparecen para siempre. Y aunque no puedo encontrar un pasaje para ello, creo que Dios pone un cartel que dice: prohibido pescar. Así que, querido joven, hoy es el día de arrepentirnos, entregar nuestra vida a Jesús, confesar nuestros pecados y vivir una vida santa para Él, una vida de amor, una vida de ayuda al prójimo, una vida de amor a Dios, una vida de estudio de su palabra, una vida de comprensión con nuestro prójimo, una vida de ser jóvenes de valor.